Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión de su programa Buenas Prácticas. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, muy interesante para toda la población hondureña que tiene que ver con la nueva Ley de Control de Armas edición 2019. Como siempre es un gusto que me acompañe Luis Stoni por parte de la Armería. Buenos días y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, Blanca, es un placer estar aquí con ustedes y buenos días a la audiencia, al pueblo hondureño, poder estar aquí con ustedes y mencionar, ¿verdad?, por parte de la Armería, Institución de Previsión Militar y Fuerzas Armadas, dar siempre la apertura, ¿verdad?, y dejar un poco de conocimiento acerca de lo que estamos realizando, en este caso, a resumida, ¿verdad?, lo que es la nueva Ley de Control de Armas y pues dejarles el tema educativo, ¿verdad?, de lo que es buenas prácticas con el fin de que podamos fortalecer el conocimiento acerca de lo que es la nueva Ley de Control de Armas edición 2019. Bien, usted lo ha dicho todo, ese es el fin de este programa Buenas Prácticas. Vamos a comenzar desarrollando este programa sobre la historia de la Gaceta para que la teleaudiencia tenga un conocimiento más amplio sobre esta nueva ley. Bueno, todo origina, ¿verdad?, en el año de 1829. Tenemos aquí en Honduras, en Tegucigalpa, lo que es la primera imprenta, ¿verdad? Y se hace, la primera impresión que tuvimos fue lo que le llaman la proclama del general Francisco Morazán, ¿verdad? Eso fue lo que primero tuvimos y eso fue el 4 de diciembre de 1829. También podemos hablar un punto ahí acerca de la misma historia de la Gaceta, que en 1830 se hace oficial, ¿verdad?, lo que es el diario La Gaceta como, en este caso, periódico oficial del gobierno de Honduras. Bien, ahora vamos a entrar el tema de la Ley de Control de Armas. ¿Cuáles son sus generalidades y el origen de la misma? Bueno, podemos hablar acerca de la generalidad, ¿verdad? Es importante saber de dónde origina todo. Y todo origina en el artículo 292, donde faculta, ¿verdad?, la ley privativa, en este caso, faculta y reserva, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas como exclusivo, ¿verdad?, de poder manejar lo que es la fabricación, importación, exportación y lo que es el tema de la distribución de armamento, municiones, explosivos y sus similares. En el año de 1972 crean lo que es el Instituto de Previsión Militar y en base a un acuerdo, ¿verdad?, y de acuerdo a la ley, también se crea en 1973 lo que es la Armería y tenemos 45 años de poder estar cumpliendo con la ley y poder estar llevando todo lo que es conforme a lo que la ley nos menciona. También podemos hablar algunos aspectos importantes, por ejemplo, un decreto número 30, año 2000, se menciona una de las primeras regularizaciones de lo que es la Ley de Control de Armas. Y siendo así también el 27, en este caso el 274, en el año 2005, ¿verdad?, se crea ya otro decreto y regulariza lo que es la ley. Entonces, la nueva Ley de Control de Armas, hasta entonces, imagínense desde cuándo, hasta en el año 2019 se logra, ¿verdad?, tener ya lo que es algunas reformas de la ley y algunas innovaciones que durante el desarrollo del programa nosotros vamos a estar hablando de ello. Vamos a conocer cuáles son las obligaciones del país, en este caso de Honduras, con respecto a convenios internacionales con otros países. Bueno, en este caso podemos hablar, ¿verdad?, y es bueno empezar desde 1864, ¿verdad?, el convenio, el Tratado de Ginebra, o inicia desde ahí todo lo que es en términos de regularización de armamentos, y también podemos mencionar lo que es el TAC, ¿verdad?, el Tratado de, en este caso, de venta de armas por parte de Naciones Unidas. En ese caso es un control internacional. Y también podemos hablar del CIRC, en este caso el Comité Internacional de Cruz Roja. Entonces han sido 3 convenios internacionales, ¿verdad?, muy fuertes, donde los países a nivel mundial que obedecen a estos tratados deben de cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos que es muy importante manejar es el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Eso surge después de 1945 en el caso de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué dice eso? Bueno, ellos, ¿verdad?, son los vigilantes acerca de algunos aspectos, entre ellos las estandarizaciones acerca de las municiones, acerca de las armas. Por ejemplo, las armas militares deben de tener ciertos requisitos, cierta estandarización, debe de cumplir con cierto número de milímetros en este caso, el tema de la munición. Entonces es importante manejar ese concepto, hacerlo saber que es ahí por eso que obedece la ley a que Honduras tenga una ley de control de armas. Bien. Y en sí vamos a desarrollar este pasaje. ¿Cuál es el objetivo de la ley? En resumen, de manera resumida. En el caso de lo que estamos hablando, el objetivo principal, según lo que dice la ley de control de armas, ¿verdad?, habla de la razón de posesión y uso de armas, como que está permitida para la protección de vida y sus bienes patrimoniales. Entonces, ¿de dónde saco esto yo? De la misma ley. La misma ley lo menciona así, ¿verdad? Que ese es el objetivo. ¿Y cómo está dividida esta nueva ley? Bueno, la ley tiene algunas divisiones, ¿verdad? La ley tiene, la nueva ley de control de armas tiene lo que son 7 títulos y cada título está compuesto por 3 capítulos. Quizás no vamos a hablar de todo porque hay una amplitud muy grande y lo cual les invitamos a la audiencia, ¿verdad?, que pueda revisarla y verla. Pero en este caso vamos a hablar del primer aspecto, ¿verdad?, las disposiciones generales de lo que la ley nos dice. Y eso tiene un compendio ¿de dónde? Del artículo 1 hasta el artículo 18. En resumida de ellos, ¿qué nos puede decir lo que son estos artículos? Bueno, nos hablan del objetivo de la ley, el objetivo primordial de lo que acabamos de mencionar. Habla de la finalidad. La finalidad tiene que ver con el control, con la regularización de todo lo que se va a manejar en el armamento. También habla de lo que es el control de las armas de fuego y explosivos. Y es ahí donde nosotros podemos decir que las disposiciones generales, de acuerdo a los artículos mencionados, eso debe de llevar ciertos puntos que se deben de considerar, como por ejemplo los organismos que las controlan en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad?, las razones por las cuales deben de ser controladas. Entonces todos esos aspectos deben de ser importantes, ¿verdad? Podemos hablar también acerca de los principios de la ley. Los principios de la ley tienen algunos aspectos. Por ejemplo, tiene lo que es la anticipación. ¿Qué significa la anticipación? Significa que todo obedece a que antes de ejecutar, por ejemplo, una licencia, ejecutar algún arma que va a ingresar, etcétera, debemos de recurrir, ¿verdad?, al ente, ¿verdad?, en este caso a la Secretaría, que está facultada para dar el ok, para que entonces nosotros podamos a disposición hacer las cosas. Otro de los principios es la correspondencia. Eso tiene que ver con que las documentaciones, ¿verdad?, en cuanto al ingreso, al manejo, etcétera, todo lo que tiene que ver con el tema de las armas debe de ser guardado de una forma muy cuidadosa porque es un documento muy importante. El tema de la exclusividad, eso es importante manejarlo porque solo faculta a las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas, pues, puso su tercero, que en este caso es la armería, los marcajes de las armas. Los marcajes de las armas, ese es un principio de la ley. Debe de llevar ciertos requerimientos internacionales que todas las armas a nivel mundial tienen. Entonces, todo eso, cuando hablamos de estos principios, connota, ¿verdad?, una connotación de que la armería cumple con todo eso. Totalmente. Totalmente, y es importante manejar ahí, Blanca, el tema del artículo 7, que esto viene siendo parte de la innovación, y es que ahora se va a crear una unidad de control de armas, municiones, explosivos y materiales y sus similares. ¿De dónde va a surgir esa creación de unidad de control? En este caso de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué de las Fuerzas Armadas? Porque la ley en el artículo 292 lo faculta, ¿verdad? Y también menciona ahí los requisitos de quiénes son los que deben de ostentar este aspecto, y podemos mencionar las acciones de la Secretaría y definiciones acerca de los materiales. Bien, y vamos a ver cuáles son los órganos competentes de esta nueva ley de control de armas. Bueno, en este caso, ¿verdad?, podemos hablar acerca de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, que son los entes torales ahí, ¿verdad?, en este sentido. Podemos hablar de la municipalidad en el sentido de la matrícula de arma, y en el caso
de la venta legalmente, ¿verdad? Ahí es donde entra la acción de la armería, ¿verdad? Entonces esos serían los entes importantes acerca de este sentido. ¿Cuáles son los materiales relacionados en cuanto a esta nueva ley? Bueno, ese tiene que ver ya lo que es el título número 2, ¿verdad? Podríamos decir que son vamos a hablar de los títulos más importantes, y ese tiene que ver con el artículo 19 hasta el artículo 29 acerca de la nueva ley de control de armas. ¿Y qué podemos sacar ahí referente acerca de los materiales relacionados? Por ejemplo, ahí nos habla de las definiciones de los materiales. ¿Qué significa eso? Significa qué caracteriza o qué significa un arma de fuego, por ejemplo. ¿Qué significa lo que es una munición? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué significa lo que es, en este caso, de explosivos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las definiciones de los materiales, tiene que ver eso. Es importante manejar las clasificaciones de los materiales, y eso se compone en dos. Ahí tiene que ver el artículo 22. ¿Qué nos dice el artículo 22? Que está permitido para compra de armas el calibre hasta .45, ¿verdad? En este caso, la compra de armas. Entonces, la ley nos dice que todo aquel que quiera portar un arma, persona natural, tiene hasta un .45 de calibre que puede comprar, y eso se ha manejado en las diferentes leyes anteriores. Entonces no cambió, ¿verdad? Sino que se fortaleció. ¿Cuál fue la fortaleza ahí? En el caso del arma larga, por ejemplo, los fusiles, dice en el sistema de disparo, ¿verdad? Menciona lo que es siempre el artículo 22, semiautomático, que anteriormente no estaba así. Entonces viene a ser parte de la innovación. Hasta un .308, ¿verdad? Hasta un .308, considerado, ¿verdad?, de acuerdo a la portabilidad de lo que hablábamos del decreto del 2005. En este caso mencionamos la portabilidad. ¿Qué significa eso? Antes teníamos para 5 armas, ¿verdad? Todo ciudadano mayor de 21 años tenía para 5 en portabilidad, ahora no, ahora quedó hasta 3. Y en tenencia, en tenencia hasta 3 y en portabilidad 2. Usted puede portar 2 armas y tener 3. Sería, si va a portar, la ley nos dice ahora, en este caso un arma larga, que puede ser un fusil o escopeta, o un arma corta, pero no pueden andar 2 armas cortas y 2 fusiles, no, debe ser una larga y una corta. Entonces sería importante mencionar eso. El tema de los calibres de las municiones, igual, quedamos iguales, solo con algunas restricciones, ¿verdad? Algunas restricciones, en este caso ¿cuál? Expansivas, por ejemplo, pero la armería pues se ha puesto a la vanguardia, y tenemos lo que son las armas, la munición punta hueca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podríamos mencionar eso. Hay una prohibición ahí importante dentro de los materiales relacionados, Blanca. Y es importante decir que en el inciso 2, que yo resalto bastante, es que la munición que no sea adquirida por la armería, eso es prohibido, ¿verdad? La que no sea registrada por parte de la armería. Exactamente. Entonces, que la armería no la vende, o que la persona natural o quien sea la adquirió por otra vía y no por la armería, esa es una prohibición. Entonces es importante manejar. Las municiones perforantes, trazadoras o envenenadas no son permitidas tampoco, eso lo implica también la ley. El equipo de convención o modificación, ¿verdad?, en los sistemas de acción, o sea, eso es prohibido. Estamos hablando de los selectores, por ejemplo, eso la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Queda siempre igual, no podemos, la ley no lo va a permitir. Y la incautación de material de marcaje, eso tiene que ver, el marcaje tiene que ver que el arma tiene que llevar su serie respectiva, tiene que llevar el número de calibre respectivo, tiene que llevar la marca del arma, la procedencia, ¿verdad? Porque todas las armas la tienen. Y la factura, ¿verdad? Que es importante, que se compra en la armería. Entonces ahí podemos resumir el tema de los materiales relacionados, del artículo 19 hasta el 29. Bien, nos vamos a nuestros mensajes institucionales. Al retorno vamos a seguir desarrollando cuáles son las armas y las municiones permitidas y las prohibidas por esta nueva ley de control de armas. Ya volvemos.
son tus consultas en materia laboral, mercantil, civil, penal, violencia doméstica e intrafamiliar y mucho más. Todo sobre leyes, lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde, a través del programa Mi Abogado y Yo, dirigido por la abogada Mirta Bejarano, con una vasta experiencia en el campo legal. No te lo pierdas solo aquí por Fuerzas Armadas TV. Sintonízanos a través de la compañía de cable Onduvisión Canal 71. Síguenos en las redes sociales como Canal Fuerzas Armadas de Honduras TV, en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes bajar nuestra aplicación completamente gratis por Google Play Store. Cada vez nos acercamos más a nuestro pueblo con una mejor y variada programación. Vive con nosotros en tu programa Conexión Deportiva, donde encontrarás lo último en deportes nacionales e internacionales. Nos puedes ver los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. Sintonízanos por Onduvisión en Canal 71. También baja la aplicación por Android en Play Store como Canal Fuerzas Armadas de Honduras, en Facebook Live como Canal Fuerzas Armadas de Honduras. Cada día nos acercamos más al pueblo con mejor y variada programación. Por su salud, el programa donde se abordan temas relacionados a la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan tu salud. Te brindamos información y avances en la medicina, programación de las brigadas médicas que desarrollan las Fuerzas Armadas a nivel nacional y consejos para toda la familia. Sintoniza Todo por su Salud los martes y viernes de 10 a 11 de la mañana, dirigido por Elvin Díaz, acompañado por especialistas en la medicina. También nos encuentras en todas las redes sociales y en la aplicación para tu dispositivo móvil como Fuerzas Armadas de Honduras TV. Si te gusta la música, el baile, el arte y el canto, entonces no puedes perderte el programa número 1 en entretenimiento, Nuestro Talento, con invitados especiales, artistas nacionales y lo más nuevo de la música en inglés y español. Tu cita es los viernes a las 3 en punto de la tarde en compañía de Elisu. Puedes vernos por Onduvisión Canal 71 y en nuestras redes sociales nos encuentras como Canal Fuerzas Armadas TV. No te lo pierdas. Cada día nos acercamos más al pueblo con una mejor y variada programación. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Buenas Prácticas. Y vamos a resumir, Luis Stone, cuáles son las armas permitidas y las municiones prohibidas en cuanto a esa nueva ley de control de armas. Bueno, vamos a mencionar nuevamente, ¿verdad?, el tema del armamento permitido, ¿verdad? En armas cortas, lo que es hasta un .45, ¿verdad?, en armas cortas, y lo que es en fusiles o escopetas, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con hasta .308, mecánico y semiautomático, ¿verdad?, que esa es parte de la innovación. Y en escopeta, pues, calibre 12, 16, 20, 10 y .410, ¿verdad?, que eso ya la ley, pues, así lo estimaba. Y en el caso de la munición, ¿verdad?, que no está permitida, podemos mencionar lo que son las trazadoras, las envenenadas, lo que son munición perforante de acero, no, eso la ley no lo permite, ¿verdad? Y alguna munición que sea alterada, dice también la ley, no puede ser permitida porque ya la ley lo prohíbe y lo menciona. Bien, vamos ahora a pasar a un punto muy importante. ¿Cuáles son las licencias de portación en cuanto a esta nueva ley? ¿Qué debe de tomar en cuenta el solicitante que quiera portar un arma? Bueno, primero podemos mencionar que se van a crear regionales, ¿verdad? Regionales, donde esos regionales van a ser para temas de registro balístico en las diferentes partes de Honduras. Actualmente, pues, la Secretaría de Seguridad cuenta con 3, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca, pero se van a poner en diferentes departamentos importantes donde ellos lo van a poner, lo van a crear, ya se está trabajando con ellos.
Y también podemos hablar de la ventanilla única. Eso va a existir, ¿verdad? Con las autoridades competentes lo van a poner. Y la ventanilla única, ¿para qué va a servir? Bueno, va a servir para que el usuario, ¿verdad? En este caso el ciudadano, pueda pagarlo ahí directamente y ahí hacer toda la gestión de trámite de licencia de arma. Posteriormente, adquirir el arma, pero el arma ya no va a ser entregada de forma inmediata, ¿verdad? Como se ha mencionado o se ha actuado actualmente, sino que 5 días después se va a ser entregada, pero va a ser entregada ya con todo lo que es la licencia de portabilidad. Entonces, ese es un beneficio para el ciudadano porque no lo tenemos así, pero ahora sí va a ser de esa forma. Entonces, partiendo de eso, podemos hablar de las licencias. En este caso, las licencias, ahora se crearon algunas innovaciones. Por ejemplo, la licencia es uso personal y no transferible o es intransferible. Eso es importante saber, porque hay personas que compran un arma, el arma es mía y yo se la presto a X persona y no puede ser así, ¿verdad? La ley lo prohíbe y es bueno saber eso, ¿verdad? En la licencia van a llegar algunos aspectos de la innovación. Por ejemplo, va a llevar un número de código, la actividad por la cual va a ser desarrollada, ¿verdad? Si es para personería jurídica, persona natural, ¿verdad? Eso lo va a mencionar la licencia. También va a mencionar el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué se va a desenvolver? Va a mencionar el tema de la vigencia, el tipo de licencia que va a ser adquirida, va a tener lo que es condición intransferible, eso lo va a mencionar, y también el mismo carnet va a llevar el número de identidad. Entonces, todo eso es con la finalidad, ¿verdad?, de poder llevar los criterios de seguridad bien controlados. Mejor control. Entonces, vamos a hablar algunos de tipos de licencia. Por ejemplo, la licencia de experto en explosivos, ¿verdad? Va a haber una licencia para eso. Licencia de permiso para eventos de cacería, también, ¿verdad? Licencia para reparación de armas va a existir. Una licencia para la adquisición de explosivos también, ¿verdad? La ley lo va contemplando. El tema de la licencia de instructor de tiro también. Todo aquel que quiera ser parte como un instructor también tiene que certificarse. Y los centros de tiro, ¿verdad? También tienen ciertas medidas, ciertos requerimientos, pero va a haber una licencia. ¿Quién lo va a dar eso? Bueno, está la unidad de control que se va a crear, va a certificar en algunos aspectos y la Secretaría de Seguridad en este caso va a facilitar lo que son las licencias. Entonces, es bueno que sepamos eso, que el título número 3 nos habla de ese aspecto, ¿verdad? Y ahí podemos partir de los diferentes artículos de acuerdo al título número 3 que nos habla de ello. Y esta sería la parte esencial en términos de las licencias. Bien, Susani, al momento de adquirir un arma, ¿cuáles son los requisitos que debe tener la persona? Bueno, en este caso vamos a hablar ciertos puntos importantes de la innovación, que habla acerca de los requisitos. Por ejemplo, el artículo 22 que ya fue mencionado, podemos decir que su innovación ahí fue el tema del fusil en el calibre, el sistema de disparo mecánico actualmente y ahora semiautomático, ¿verdad? Podemos hablar del artículo 7 acerca de la creación de una unidad de control y el artículo 33. Y yo le sugiero al ciudadano, al que me está escuchando, que tome nota acerca del artículo 33, porque es ahí donde usted va a poder cumplir con los requisitos de ley para poder adquirir un armamento. ¿Cuál es la innovación de la ley? Bueno, aparte de todo lo que la ley solicita, que es tarjeta de identidad, mayor de 21 años, antecedente penal, ¿verdad? Policía. En este caso, vienen algunos aspectos. Por ejemplo, van a hacerse ahora el examen toxicológico, ¿verdad? Que tiene que ver con temas de drogadicciones o bebidas. Por ejemplo, el examen de evaluar la conducta, en este caso psicológico, ¿verdad? También vamos a tener que presentar eso. Y vamos a tener que presentar un certificado de haber aprobado un curso de manejo de armas. Entonces también hay que mostrarlo, porque eso es como hacen con los vehículos, ¿verdad? Primero tomamos el curso de manejo y luego estamos aprobados y ya aptos, ¿verdad? Igual para conducir vehículos, ahora igual el tema de armamento y presentar un formulario de solicitud autorizado y la constancia de vecindad. En este caso,
por la municipalidad. Entonces son unas exigencias que la ley pide. En el caso de personería jurídica, ¿verdad? Es importante saber que la personería jurídica, vamos a hablar en el aspecto de empresas de seguridad. ¿Cuál es la innovación ahí acerca de los requisitos? Deben de presentar un plan de actividades acerca del desarrollo. ¿Para qué va a ser utilizado el armamento? Por ejemplo, van a tener que presentar al del personal que van a incluir, que tienen que presentar a la Secretaría de Seguridad. ¿Quiénes van a aportar esa arma? Tienen que presentar los antecedentes penales de ellos. También van a presentar y deben de indicar el lugar donde va a ser almacenada el arma, ¿verdad? Y por último, acerca de los requisitos, deben de crear un fondo o un seguro donde tiene que ver con daños a terceros, si así fuera el caso. Parte de la innovación es importante el artículo 80 acerca de la portabilidad y dice que el arma debe de ser visible o debe andar visible en los lugares autorizados, ¿verdad? O sea que se va a poder andar el arma visible en los lugares autorizados donde la ley contempla. Hay lugares que no, por ejemplo en cosas de eventos, en cosas de, por ejemplo... Centros comerciales. Centros comerciales, algunos centros no puede ser. El tema de la portabilidad, podemos portar 2, y el tema de la tenencia de la ley. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo manejemos. Incluso la armería ahora va a tener que entregar el arma, va a tener que entregar un ejemplar de la ley y también va a tener que entregar el mantenimiento y uso del arma. Pero ese asunto, los fabricantes de las armas nos entregan, ¿verdad?, en el estuche lo que es el buen uso del arma y todo lo que ellos comentan acerca del mantenimiento preventivo que se le debe dar el arma. Entonces, la ley como tal nos permite eso. Entonces, la armería está trabajando ya en ese asunto, ¿verdad?, donde nosotros podemos hacer ese aspecto. Entonces, básicamente de lo que hemos hablado, de los puntos torales de la nueva ley de control de armas, tiene que ver eso, ¿verdad? Por ejemplo, van a haber licencias para coleccionistas. Los coleccionistas como persona natural va a tener derecho a 10 armas, que no va a poder ser usada porque no tiene percutor, va a ser inactiva porque es de colección. Y está la para persona jurídica, que es hasta 70, ¿verdad? Entonces ya ahí la ley ya pone un tope. Entonces yo en este aspecto podemos hablar ya en síntesis, ¿va?, de que la ley como tal ha tenido bastante surgimiento innovativo para beneficio del ciudadano. Sobre todo esa innovación importante sobre los exámenes psicológicos, porque antes no era un requisito, ahora sí es muy importante. Claro, porque imagínense, pensemos en eso, ¿quiénes van a dar el arma? Entonces, ¿cuál es la acción, verdad? Países como Estados Unidos, por ejemplo, que permite, ¿verdad?, que a los 14 años en adelante o 16 años puedan tener armas, pero no es tan fácilmente. Hay un estudio de por medio y parte de eso, Blanca, es el estudio psicológico. ¿En qué consisten los 5 días de congelamiento? Bueno, consiste en que la persona tenga un tiempo de reflexión acerca del por qué está comprando el arma, ¿verdad? Esa es la razón. Sí, bien. Y también para ampliar un poquito, le invitamos a usted que nos está viendo, que se informe, que estudie y que conozca más de esta nueva ley. Para concluir con este programa, con este tema, ¿algunas conclusiones por parte de la armería, Susana? Bueno, podemos concluir, ¿verdad?, que la nueva ley de control de armas surge con el beneficio de poder consolidar, ¿verdad?, consolidar los controles tanto para beneficio de las instituciones, pero sobre todo del ciudadano hondureño, donde podamos manejar bien todo lo que queremos requerir en el arma, ¿verdad? También surge con la innovación de los requisitos para que nosotros podamos tener ciertos aspectos importantes, reflexivos, ¿verdad? Pero también que a las instituciones nosotros podemos hacer saber bajo qué condiciones estamos y por qué razones queremos el arma, ¿verdad? Y por otra conclusión es que la armería, ¿verdad?, está a la expectativa de poder seguir dando el mejor servicio posible al ciudadano. Siempre a la vanguardia. Así es. Bien, invitamos a que usted visite también la página de la Armería Honduras, la encuentra en Facebook para que se dé cuenta de los servicios que ofrece y también continúe usted disfrutando de la mejor programación de su canal Fuerzas Armadas TV. Nos encontramos en una nueva emisión el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Hasta entonces.